Circuito Éxitos. 1:54, mira, me da mucho placer contar con Víctor Guedes, que es consultor en temas de ética y responsabilidad social empresarial. Está con nosotros aquí en el estudio. Víctor, bienvenido. Víctor es una autoridad en materia de ética y de responsabilidad social. Y bueno, leyendo yo un artículo me topo con esta información clave para entender muchas cosas del capitalismo, justamente, y de esos grupos que llaman partes interesadas, los stakeholders. Vamos a empezar por ahí, Víctor. Hay una serie de claves para entender el capitalismo de los stakeholders, pero comencemos por decir, ¿qué es un stakeholder? Creo que la mejor manera de comprender ese concepto es recordando que el tema de la responsabilidad social empresarial se pone sobre la mesa de discusión fundamentalmente en los años 70, cuando Milton Friedman establece la responsabilidad social de las empresas de generar el máximo rendimiento al accionista, ¿verdad? Siempre y cuando que no se atente contra ninguna decisión ética, ¿no? Y eso desde luego despierta toda una polémica alrededor de que si realmente es la única responsabilidad social de las empresas. Él planteaba y lo justificaba diciendo de que era una especie de copas que se iban llenando y que al llenarse iban sucesivamente derramándose sobre las copas de base hasta llegar a la fila, a la base de esas copas y poder llenarlas sucesivamente, ¿no? Pero entonces después, eso fue en los 70, en los 80 se discute toda esta idea, 10 años discutiéndola, y se dice no, la responsabilidad social de las empresas no es hacia los accionistas, sino hacia todos aquellos sin los cuales sería imposible que la empresa exista, y que son básicamente tres: es el accionista por una parte, es el trabajador por la otra parte y es el cliente por la otra. Es decir, esos conforman una especie de triángulo, porque en la medida en que el accionista trata mejor al trabajador, el trabajador hace un esfuerzo supremo por atender al cliente, el cliente se incrementa en términos de favorecer la ganancia del accionista, y así hay un circuito virtuoso. Claro, pero después se vende más. Claro, después en los se 90, vende más, que también es el se vende objetivo, más, esa era la idea, supuesto, y eso va la creciendo. idea. Pero después en los 90 se plantea no, la responsabilidad social de la empresa no está asociada a aquellos sin los cuales sería imposible que la empresa existiera, sino a todos aquellos que cuando actúan o deciden me afectan a mí como empresa, o todos aquellos que cuando yo como empresa decido o actúo, lo afecto a ellos. Entonces ahí se amplía el concepto y dice, bueno, ahí no solamente están los accionistas, no solamente están los trabajadores, no solamente están los clientes, sino que ahí están los consumidores, los proveedores, los socios, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas, entonces los medios de comunicación, en fin, se van ampliando de tal manera de que se llega a la conclusión de que la responsabilidad social empresarial es toda aquella acción que realiza la empresa en favor de los stakeholders, es decir, en favor de los grupos de interés. Y esos grupos de interés son todos aquellos que son impactados o que impactan a la empresa cuando hay una dinámica de decisión. Y eso ha cambiado el concepto de empresa, que es lo importante. Porque fíjate, la gran diferencia entre el concepto de la empresa tradicional y el concepto de la nueva empresa. Y a mí me interesa destacar mucho esto porque de aquí se deriva que la responsabilidad social empresarial es la generadora de un nuevo concepto de empresa. La diferencia es la siguiente. ¿Qué ocurría con las empresas, con la empresa convencional? Bueno, yo generaba mis estrategias, esas estrategias trataba de favorecerlas con mis procesos. Esos procesos trataba yo de asignarle recursos para que tuviesen mayor fluidez, y esos recursos los administraba a través de una estructura, de un andamiaje organizacional, de una manera de dividir el trabajo. Todo eso se traducía en productos, en resultados, en ganancias. Entonces, la empresa tradicional, ¿qué hacía? Bueno, confrontar cuáles habían sido mis propósitos y cuáles habían sido mis ganancias y mis operaciones. Es decir,
todo se generaba y se sintetizaba en resultados financieros y operacionales. ¿Qué hice y cuánto gané? Pero ¿qué ocurre con el nuevo concepto de empresa? El nuevo concepto, con el nuevo concepto de empresa lo que ocurre es exactamente lo mismo. Tengo que pensar en mis estrategias, tengo que empezar a pensar en mis procesos, tengo que pensar en mi organización y tengo que pensar en mis recursos. Pero el resultado que yo voy a confrontar para yo saber qué brecha hay entre y qué naturaleza hay en mi conquista, no es solamente los resultados financieros y operacionales, sino los resultados financieros, operacionales, ambientales y sociales. Y ahí es donde está precisamente todo ese concepto de cuánto valor agregado le aporté yo a todos aquellos grupos de interés con los cuales yo me relaciono, dentro de los cuales desde luego está el accionista, está el trabajador, está el cliente, pero hay muchísimos otros. Entonces, ese concepto de empresa nuevo plantea que en la misión, visión y valores de la empresa tienen que estar recogidos las orientaciones asociadas al concepto de responsabilidad social empresarial. ¿Y cómo se relaciona todo eso con la ética? Bueno, porque al fin y al cabo, en última instancia, la responsabilidad social empresarial es la operacionalización de la ética en el comportamiento de las organizaciones. Claro. Eso es. No, pero qué importante lo que dices, porque es definitivamente esa nueva empresa a la que tenemos que apuntar todos. Claro, claro. Y es en estos tiempos en donde hablamos de sostenibilidad, de futuro, de impacto ambiental. Hace nada hablábamos con este representante de la organización Sembramos, ya le voy a decir cómo se llama la organización, Sembramos Todos, muy interesante. Justamente porque ellos están haciendo una alerta. Y allí se mete todo esto. Y claro. Es esa la nueva empresa la que tenemos que promover, Víctor. Claro, tal cual. Eso es, hacia allá tenemos que ir. Es importante que se tenga conciencia de que más allá de las ganancias al accionista están los grupos de interés y que ya eso no es un asunto de principio, sino también de inteligencia. Porque las empresas que no son capaces de administrar sus esfuerzos para poder favorecer un posicionamiento, se olvida de que la reputación es lo que condiciona el posicionamiento y no al revés. Es decir, la reputación es cuánto me valoran y me aprecian por lo que yo hago, por lo que yo soy, por las relaciones que yo tengo con mis grupos de interés. Y esa reputación es la que genera el posicionamiento. El posicionamiento es cómo me prefieren y cómo seleccionan mis productos y mis servicios después que me comparan con todos los demás. Tal cual. Y esa reputación es la que al final, y por eso la importancia de este tema y de hablarlo, es la que al final va a hacer que la gente decida por un producto. Tal cual. Tal cual, ahí está. Mentira, es un juego estratégico. Es un juego estratégico, y es de negocio, pero también de responsabilidad, justamente, claro. Porque no puedes andar por la vida sin pensar en que a quién le haces daño y que eso daña tu reputación. Y al final daña tus ventas. No. Eso tiene que quedar como establecido, Víctor. Señor, mira, yo ayer decía en una conferencia que el día que los pícaros descubran las bondades de la honestidad serán honestos por picardía. Pero tú transfieres eso a la realidad de las empresas y dices, el día que la empresa descubran las bondades de la responsabilidad social empresarial, tendrán que ser responsables por inteligencia estratégica. Claro, porque no hay otra opción de poder para finalizar, mantener. Víctor, ¿eso tú crees que se está logrando? Ya yo estoy pasada de la hora, pero ¿eso se está logrando? ¿Estamos viendo un cambio? Mira, disposiciones hay. Aunque en el país hay tantas limitaciones y tantas persecuciones y tantas vigilancias, que no se hace tan fluido esta dinámica como ocurre en otros países, ¿no? Que es un tema y nos de estamos Estado. Quedando un poquito retrasados, pero siempre hay el espíritu, la disposición, la mejor entrega de las empresas para poder orientar su esfuerzo hacia Bueno, y tú que estás súper informado, porque además tú manejas estos temas demasiado bien, voy a hacer pausa 2-3 minutos. Era nuestro querido Víctor Guedes. Gracias, Víctor, de verdad. A ti, Graciela, me encanta verte. Sí, igualmente, es consultor.